este pasaje de Filipenses también nos dice que se despojó a sí mismo. Jesucristo, Dios, no nació Dios en Belén. Dios se encarnó en un niño y nació en Belén. En este pasaje de Filipenses también nos dice que se despojó a sí mismo. Esto significa que se vació a sí mismo. Algunas personas han creído que esto significa que Él se vació de su divinidad mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, cuando estudiamos los pasajes relacionados con la vida de Jesucristo, notamos que no existe confirmación de estas palabras. Solo Dios podía hacer lo que hizo Jesucristo en los milagros que hizo. ¿No es cierto? Solo Dios podía caminar sobre el agua. Los hombres nos hundimos. Solo Dios podía tocar a los leprosos y limpiarlos. Solo Dios podía levantar a los muertos con una declaración sencilla de su boca. Así que esto no significa que Jesucristo, mientras estaba en el mundo, se vació de su divinidad. Esa no es la respuesta apropiada. Más bien, esto significa que voluntariamente dejó de lado sus privilegios. Y quisiera explicar un poco más profundamente esta verdad. Jesucristo voluntariamente decidió ceder el uso de su divinidad. Mientras estuvo en la tierra, Él no actuó independientemente como había actuado antes de venir a este mundo, pero ahora voluntariamente subyugó su voluntad a la voluntad de su Padre. Recuerde que antes de la existencia en este mundo, nuestro Salvador era el Creador. Todas las cosas fueron hechas por Él, y aparte de Él, nada de lo que es podría haber llegado a ser. Dice que en Él estaba la vida, que Él era el dador de la vida. Sin embargo, cuando Él decidió tomar la forma de un hombre, limitó su existencia y entonces cedió su privilegio de independencia. Y desde el nacimiento hasta la muerte, estuvo sometido a la voluntad de su Padre. Él voluntariamente se despojó de sus derechos y del privilegio de usar sus poderes y prerrogativas en forma independiente para someter esos poderes a la voluntad de su Padre. Mientras vivía en este mundo, esperó la voluntad de su Padre, esperó el tiempo de su Padre, esperó la aprobación de su Padre para cada paso que tenía que dar. Por eso es que cuando llega al final de su vida, un poco antes de su arresto y juicio, el Señor Jesucristo dijo: las cosas que tú me has dado, las he cumplido. Por eso es que cuando sus manos fueron traspasadas en la cruz, finalmente concluyó con palabras maravillosas, diciendo: consumado es. Está todo terminado. El plan de la divinidad, los decretos divinos que establecimos para la salvación del hombre han sido completados. No hay nada más que tenga que hacerse. El pago ya ha sido realizado. En esta misma sección de las Escrituras, allí en Filipenses, nos dice que tomó forma de siervo y fue semejante a los hombres. Esto significa que fue un Dios hombre. Tomó forma de siervo. No solamente que Jesucristo voluntariamente decidió no actuar independientemente, sino someter su voluntad a la voluntad soberana de su Padre, sino que ahora como hombre decide tomar la forma de un siervo, semejante a los hombres. Fue un Dios hombre Jesucristo. Debido al nacimiento virginal y a la obra del Espíritu Santo, no había pecado en él, pero nació como un ser humano. Su deidad no fue disminuida y tenía una verdadera humanidad. Todo eso en una sola persona. La humanidad y la divinidad en una sola persona. Nunca antes ha ocurrido, nunca ocurrirá. No es posible entenderlo completamente. Los seres humanos estamos limitados, es imposible entender aquel milagro de Dios. Pero es todo lo que entendemos. Es una persona,
humana y divina, sin que se mezclen sus naturalezas y llevando las responsabilidades de un Dios hombre en esta tierra, sometida a su voluntad, a su Padre Celestial. Philip Yancey, en su libro Decepcionado con Dios, levanta interesantes preguntas. ¿Qué significaba para Dios la llegada de aquella Navidad? Imagínese por un momento que usted se vuelva a convertir en un bebé, que deja su capacidad de comunicarse con un buen idioma, que no puede coordinar bien sus músculos y que pierda la habilidad de comer alimentos sólidos o incluso controlar sus intestinos. ¿Se imagina usted Dios como un feto? ¿O puede imaginarse usted como ser humano convertirse en una babosa de mar? Tal vez esta analogía es más cercana, porque en ese día en Belén de Judea, el creador de todas las cosas tomó la forma de un recién nacido, inútil y dependiente. Piense por un momento lo que ocurría en el pesebre. María tenía en sus brazos no cualquier niño, sino al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se había encarnado, había nacido como un bebé y ahora estaba allí en los brazos de su madre. Y José y María tuvieron que cuidar a su hijo. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? Tuvieron que alimentarlo. Ellos estaban alimentando al Hijo de Dios. Tuvieron que cuidarlo y estaban cuidando al Hijo de Dios, cambiando los pañales al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios estaba allí en forma humana. Yo no sé si usted ha entendido verdaderamente lo profundo de este mensaje. Mientras lo comparto con usted, siento que algo recorre mi cuerpo pensando en que Dios Todopoderoso, decidió bajar a este mundo. ¿Qué siente usted cuando un presidente decide salir de la casa presidencial e ir a su casa? Ir a su casa a saludarle. ¿Se imagina usted la sorpresa, la alegría? Porque yo. Pero ¿se imagina usted Dios dejando los cielos, viniendo a la tierra, viniendo a convertirse en un hombre, viniendo a morir, no solo a nacer? Él vino a nacer como un cordero que iba camino al matadero para entregarnos salvación que no merecíamos. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y esto debe motivarnos a quienes ya tenemos a Cristo en nuestro corazón a vivir con la más grande salvación, porque Jesucristo tuvo un descenso impresionante. Se hizo hombre y vino a este mundo para salvarle a usted y a mí. ¿Ya entregó su vida a Jesucristo?